Mi pantalla. Creo que ahí ya deben estar viendo la pantalla, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando un poco en este caminar, en este itinerario que hemos llamado las bienaventuranzas, la hoja de ruta del católico. Y nos corresponde hoy un tema bastante interesante que tiene que ver con la mansedumbre, tiene que ver con los mansos. Pero inicialmente, pues quiero pedirle el favor a alguien que nos ayude con la oración inicial. ¿Quién quiere ayudarnos con esta oración? Yo puedo hacerlo. Marta Leticia, levantaste la mano. Así es. Dale, por favor. Aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa siendo los sígueme, perdón. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indicamos al modo de ir pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida. Concédenos el don del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros, para que así comprendamos y vivamos nuestra vocación, ser santos, ser discípulos, misioneros de Cristo, unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón, y con ella a todos los testigos de la fe que con su ejemplo nos han precedido. Amén. Amén. Una disculpa, se me movía la pantalla y por eso titubeé. Tranquila, no te preocupes. Son los temas inherentes a estos avances tecnológicos. Los avances tecnológicos que surgieron o que se potencializaron más bien a raíz de la pandemia. Estas reuniones virtuales creo que hace 10 años no soñábamos o no pensábamos en que podríamos tenerlas, pero a raíz de la pandemia hubo muchísimo desarrollo y nos permite estar acá. Un repaso rápido a nuestro itinerario. Entonces, ya hicimos las 3 primeras partes del itinerario. Hoy completamos la tercera parte de nuestro curso de las bienaventuranzas. Hoy vamos a hablar de la segunda bienaventuranza y yo ya les di unas pistas con respecto a esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza en la Biblia de Jerusalén dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Y cuando hablamos de los mansos, tenemos que preguntarnos, ¿qué es ser manso? ¿Qué es la mansedumbre? Y también vamos a preguntarnos más adelante, ¿cuál será la tierra que van a poseer? Haciendo un repaso y una lectura de esta bienaventuranza que vamos a hablar hoy, me encontré un temita que tiene que ver con la interpretación de las bienaventuranzas. Y nos dice, las bienaventuranzas tienen generalmente dos tipos de interpretación. La primera interpretación tiene que ver desde el punto de vista de la moral, y es que las bienaventuranzas vistas como un discurso moral, moralista de Jesús, dice, es el ideal de perfección. Y entonces nosotros veíamos hace 8 días, bienaventurados los pobres de espíritu. Y nos preguntábamos cómo poder ser pobres de espíritu y de pronto se nos vuelve como que ese ser pobre de espíritu o ese ser manso, como estamos viendo hoy, puede llegar a ser un ideal de perfección que no alcanzaremos.
puede parecer que a veces es impracticable, o sea, difícilmente podremos llegar a ser pobres de espíritu, difícilmente podremos llegar a ser mansos, difícilmente podremos llegar a ser esos discípulos que se considera que tienen sed de justicia. Y obviamente, desde el punto de vista moral, entonces dicen los exégetas que hacen este análisis, dice, pone de relieve al hombre el propio pecado y obviamente la propia impotencia que tiene el hombre para hacer el bien. Y al final nos dice, solos no somos capaces, solos no podemos llegar a ese ideal de perfección. Requerimos la gracia de Dios. Y ahí me equivoqué con la S, es Dios. Listo. La otra interpretación que se hace es una interpretación cristológica. Y entonces nos dice, no, acuérdense que Cristo es el modelo de hombre nuevo. ¿Se acuerdan que en alguna parte San Pablo habla del nuevo Adán? Entonces nos dice, las bienaventuranzas lo que nos están planteando es un modelo de hombre nuevo que se modeló sobre Cristo, porque las bienaventuranzas tienen o son el autorretrato de Jesús. Por eso en nuestro curso, cuando estemos mucho más avanzados y hayamos visto las 8 bienaventuranzas, vamos a tener una sesión que se llama Jesús el Bienaventurado. Y en esa vamos a darnos cuenta cómo Jesús es ese modelo de hombre nuevo, cómo Jesús es autorretratado a través de las bienaventuranzas. Y tenemos que entender que Cristo es un don que hay que recibir mediante la fe y que es ese modelo a imitar mediante las obras. Acordémonos que nosotros nos diferenciamos bastante porque nosotros hablamos de fe y hablamos de obras. No solamente la fe nos da la salvación, también tenemos que vivir la fe a través de las obras. Y para hacer un balance, nosotros podríamos decir, de ese deber que tenemos de imitar a Cristo, brota más bien intrínsecamente su valor moral. Es decir, si interpretamos las bienaventuranzas desde el punto de vista moral o desde el punto de vista cristológico, no tienen que ser opuestos, no tienen que ser um, independientes, no, más bien, si nosotros vivimos nuestra vida pensando en imitar a Cristo, vamos a rescatar ese valor moral que tiene la imitación de Cristo y la vida para Cristo y para el proyecto que trajo Él del reino. Nuestra segunda bienaventuranza, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace 8 días. 3 partes, bienaventurados los mansos que heredarán la tierra o que poseerán la tierra. Ya habíamos dicho hace 8 días, bienaventurados es una bella palabra que nos indica el valor ético y religioso de una situación o de una actitud. El día de hoy la actitud es mansos. Y aquí Jesús veíamos que cuando habla de los bienaventurados, lo que busca es resaltar ese valor de esas situaciones humanas y obviamente hacer una descripción de lo que es el hombre realmente feliz, verdadero y auténtico. ¿Qué es ser manso? ¿Esos animalitos de la derecha les parecen mansos o les parecen salvajes? ¿Les parecen peligrosos? Veo a Micaela que está mirando ahí los animalitos. ¿Qué nos dices? Me parecen tiernos, me parecen adorables. ¿Sí me escucha? Sí, señora, tiernos, adorables. Adorables,
inteligentes, o sea, por eso me llamó la atención. Muy bien. Y precisamente cuando nosotros hablamos de ser manso, también podemos utilizar sinónimos como estaba diciendo Micaela. Ser manso significa ser dulce, ser gentil, ser no violento. Y la mansedumbre se manifiesta precisamente en los momentos de conflicto, porque es allí en donde podemos ver la manera en que reaccionamos frente a una situación que nos ataca, una situación hostil, una situación en que nos podemos sentir agredidos. Es allí en donde la reacción que tengamos nos debería llevar hacia la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la virtud que nos permite moderar la ira y sus efectos desordenados. Es una virtud a través de la cual nosotros controlamos esos efectos desordenados que se producen cuando nos dejamos consumir por la ira. Es una virtud que tiene es una forma de la templanza. Y la templanza es ese control de los apetitos desordenados. Aquí no estamos hablando de apetitos desordenados, sino estamos hablando de la ira y de esos efectos desordenados que se pueden dar. Y obviamente esta forma de templanza evita todo movimiento desordenado que se produce, que genera resentimiento por el comportamiento de otro. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien nos agrede o que de alguna manera hace un comentario que nos incomoda, que nos molesta, nosotros podríamos reaccionar igual. Entonces, si a mí me dijeron que yo soy gordo, entonces yo le digo, pero usted es feo. Y si a mí me dice que yo soy grosero, entonces yo le digo, usted es un altanero. Y ese sería un ciclo, un círculo vicioso en el que caemos y no logramos nosotros eh, romper la situación, cambiar la situación, vivir el amor como nos ha pedido Jesús. ¿Qué es ser manso según San Vicente de Paúl? San Vicente de Paúl, cuando estaba formando su comunidad, su orden religiosa, hablaba de que esta mansedumbre o dulzura, la palabra en francés es douceur, es una virtud, ya lo veíamos atrás, y es una virtud fundamental para la misión. ¿Por qué? San Vicente hablaba y daba ejemplos y decía, mire, no hay nada que pueda cambiar los corazones más envenenados tanto como la mansedumbre. También decía, aquella gente tiene que ser vencida con dulzura y cordialidad, pues los males se curan con aquello que les es contrario. Siempre hemos visto y dicho que la violencia genera más violencia. Entonces, si yo a un acto violento respondo con más violencia, voy a terminar generando una cadena, una reacción en cadena que termina en una violencia muchísimo mayor. Acordémonos un poco de la ley del talión. ¿Por qué surgió la ley del talión? La ley del talión surgió en la época de Moisés y la encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. La ley del talión surgió, ¿por qué? Porque se buscó ponerle una proporción a los daños o al resarcimiento. A mí me robaron una gallina y entonces yo sé quién fue el que me robó la gallina. La gallina me la robó mi vecino y fui y maté a mi vecino. Entonces decía, no, no, un momento, esto es desproporcionado, esto no tiene sentido lo que usted está haciendo.
Si le robaron una gallina, quítele una gallina. Si a usted le hirieron un ojo, hiérale un ojo. Y ahí viene el famoso ojo por ojo, diente por diente. Si a usted le tumbaron un diente, pues túmbele un diente. Y así fue como surgió, buscando un poco ese control de la sociedad, ese control y esa proporcionalidad entre el daño y el resarcimiento del daño. Entonces, aquí San Vicente lo que nos estaba diciendo precisamente es eso, los males se curan con lo que es contrario. Yo no puedo seguir pensando, porque si nosotros seguimos pensando ojo por ojo, diente por diente, terminamos todos ciegos y terminamos todos sin dientes. Hay que romper, hay que cortar esa cadena en algún punto, esa cadena de violencia. Y hablaba San Vicente de sus misioneros y decía, ellos son reconciliadores y obviamente el reconciliador podría permanecer sereno cuando media en disputas acaloradas. Y esa es ese control de esa ira y de esos efectos desordenados en esas disputas acaloradas. Si uno mantiene la calma, puede dar mejores consejos, puede dar mejores alternativas, puede dar mejores respuestas. Pero si uno se deja llevar por ese impulso y uno empieza a decir, es que yo soy así, es que ¿para qué me provocan? No vamos a terminar viviendo la mansedumbre, no vamos a poder decir que queremos o que vamos a lograr tener un corazón manso. Dice también San Vicente que obviamente la mansedumbre es una virtud misionera que capacita al misionero para controlar su agresividad y encauzarla debidamente. Entonces, los misioneros se van a enfrentar a muchos problemas, se van a enfrentar a unas culturas diferentes, se van a enfrentar a personas que quizás no quieran escucharlos. El misionero debe poder controlar esa agresividad y ese ataque de ira que le puede dar para poder trabajar de una manera adecuada con las personas. Esta virtud va unida al respeto de la persona humana. Y aquí rescatamos el tema de la dignidad humana. Nosotros, ¿por qué respetamos a los hombres, a las personas? ¿Por qué respetamos a los demás? Los respetamos porque son hijos de Dios. Los respetamos porque tienen una dignidad como persona, independientemente de su rango social, de el dinero que pueda tener, de la posición que pueda ocupar. Cada persona, por ser hija de Dios, tiene esa dignidad que nos hace y que nos permite guardar respeto y rescatar esa dignidad de esa persona. Significa, obviamente, afabilidad, cordialidad, afectuosidad, accesibilidad. Muchas veces nosotros somos huraños y es que te está buscando una persona. Ay, no, dígale que yo no estoy. No, no, ahorita no. No, dígale que mañana, dígale que la otra semana. Yo ahorita no puedo. Yo no tengo tiempo para atender a nadie. Esa es accesibilidad. No nos prestamos a que los demás nos busquen. Y obviamente la gente se cansa y dice, no, pues yo qué voy a buscar a José Luis si nunca tiene tiempo, si nunca está disponible, si no eh, está dispuesto a escuchar o a trabajar con alguien más. Implica alegría y paz. Obviamente implica paciencia y perdón. Y esta virtud está estrechamente unida a la humildad. Y obviamente implica compasión por los demás. Si nosotros no somos compasivos, difícilmente podremos desarrollar en nosotros esta virtud que nos permita controlar nuestros impulsos desordenados. Difícilmente podremos desarrollar en nuestra persona las actitudes que a veces decimos que haría el Señor Jesús en este caso. Pero es importante entender
que para San Vicente la mansedumbre supone dos cosas importantes: la habilidad de orientar la ira de una manera positiva y lo que hablábamos de la accesibilidad, la cordialidad. Si nosotros queremos ser mansos, debemos trabajar en el desarrollo de estas habilidades. La habilidad es que si yo me puse muy de mal genio, trato de utilizar esa indisposición que se genera en mí, pero para generar algo positivo. Eventualmente, en vez de explotar y decir, es que tú siempre sales con esto, es que tú siempre me dices esto, trato de entenderlo más bien y trato de preguntar, ven, tú me has dicho varias veces la misma historia, el mismo comentario me lo has hecho, pero no entiendo el por qué. No entiendo a qué te refieres, no entiendo qué es lo que quieres hacer, no entiendo a dónde quieres llegar. Y posiblemente de esa manera empezamos a desarrollar nosotros la mansedumbre en nosotros. E implica dos cosas. Implica la habilidad de soportar las ofensas con perdón y valor. Y obviamente implica una acción en favor de la justicia y de la paz. Entonces nosotros empezamos a trabajar esas habilidades en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que las ofensas no nos descompongan, para que las ofensas las veamos tal y como son. Son pequeños tropiezos, son lecciones para nosotros. Si alguien me está ofendiendo, yo puedo ofrecerle eso al Señor. Yo puedo decirle, Señor, ahora sí entiendo cómo te he ofendido yo. Ahora sí entiendo cómo he sido yo quien te ha clavado en la cruz o cómo he sido yo quien te ha azotado, atado a la columna, o cómo he sido yo quien te he puesto la corona de espinas. Y empezamos a trabajar en esa habilidad y entonces ya las ofensas se vuelven oportunidades para nosotros. Y obviamente una ofensa requiere perdón, pero requiere también el valor de poder hacerlo. Si nosotros no tenemos el valor de perdonar, difícilmente lo vamos a poder lograr. ¿Qué ha dicho el Papa Francisco? El Papa Francisco, aquí hay algunos comentarios desde antes de ser Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires. El Papa Francisco decía o dice, la fuerza, la mansedumbre es la fuerza de la personalidad y la profundidad de las propias convicciones. Entonces nosotros necesitamos, como todos los músculos para hacer fuerza, entrenarlos. Tenemos que entrenar nuestra personalidad. Tenemos que entrenarnos para que nuestras convicciones cristianas sean la base de lo que nosotros hacemos, decimos, de lo que nosotros pensamos. Y más bien el orden es al revés. Pensamos, decimos y hacemos. Y dice, es una virtud que nos permite moderar las pasiones, sobre todo la cólera y la ira, de una manera adecuada. Si desarrollamos la mansedumbre, vamos a poder mirar a nuestros hermanos con una paz y un amor originados por esa actitud de mansedumbre. Y obviamente la actitud de mansedumbre congrega. ¿Por qué? Porque se hace acogedora, porque atrae, porque pacifica, porque armoniza, porque deja crecer. Y obviamente, como creyentes que somos, sabemos esperar los tiempos de Dios para cada uno. Entonces, trabajar en desarrollar esa actitud de mansedumbre en nosotros nos va a traer frutos también. Y esos frutos son la paz y el amor con el que podremos mirar a nuestros hermanos. Obviamente, cuando yo ofendo a alguien, lo que yo esperaría en respuesta o
en retribución sería una ofensa. Era el ejemplo que les decía ahorita. Si yo digo, es que tú eres un gordo, yo esperaría que él me diga que yo soy feo, que soy narizón, que soy flaco, que soy cualquier otra cosa. Pero si la otra persona me responde de una manera distinta, me responde con un acto amoroso, como que me desconcierta. Y al desconcertarme, me desarma. Y quiere decir que esa actitud de mansedumbre lo que hace es acogerme. Cuando yo empiezo a preguntarle a la persona, no, ¿por qué me dice gordo? ¿Por qué me dice feo? ¿Por qué me dice narizón? ¿Por qué me dice lo que sea? Si yo más bien le digo, no entiendo qué buscas cuando tú me dices eso. Si tú me estás diciendo eso, ¿esperarías que yo me ponga de mal genio o esperarías que yo hiciera algo? Posiblemente la persona se va a desarmar y se va a desconcertar y va a decir, bueno, parece que yo no puedo sacar de casillas a esta persona porque me responde de una buena forma. Pero el Papa Francisco también nos dice algo importante. La mansedumbre no implica que tengamos que estar de acuerdo con los demás. No podemos estar de acuerdo con todo el mundo. Y ser mansos no implica que tengamos que estar de acuerdo con todos. Podemos cada uno tener un criterio diferente. Podemos respetar el criterio del otro, podemos respetar su comportamiento, podemos respetar sus pensamientos, sus acciones, pero no las compartimos. Y no necesitamos ofenderlo por lo que esté pensando o quiera decir o hacer. Y obviamente, si nosotros simuláramos que estamos de acuerdo, pues seríamos hipócritas. Entonces la mansedumbre no significa y no implica que nosotros debamos simular que estamos de acuerdo. No, nosotros podemos expresar nuestro criterio, podemos expresar nuestras convicciones con respeto. Sigamos adelante. Jacques Dupont. Jacques Dupont es un biblista, si no estoy mal, es belga, pero Jacques Dupont es quizás la persona que más ha escrito acerca de las bienaventuranzas. Fue un monje benedictino, vivió entre 1915 y 1998. Fue ordenado sacerdote en 1940. Trabajó en el Concilio Vaticano II, fue miembro de la Comisión Bíblica y del Comité Científico del Instituto de Estudios Religiosos. Incluso fue uno de los editores de la Biblia de Jerusalén y escribió este tratado de las bienaventuranzas. Es un tratado de 3 tomos y cerca de 1500 páginas. Entonces, Dupont, digamos que es la persona que más ha trabajado en las bienaventuranzas y es la persona sobre la que los teólogos modernos, los biblistas modernos, se basan para hablar de las bienaventuranzas. En el libro Meditaciones para los primeros viernes de Carlo María Martini, trae esta temática que está acá en la diapositiva, escrita por Jacques Dupont. Nos dice, la mansedumbre de la cual habla la bienaventuranza no es sino aquel aspecto de la humildad que se manifiesta en la afabilidad expresada en las relaciones con el prójimo. Es lo que estamos hablando. En una relación con el prójimo, yo me vuelvo afectivo, me vuelvo afable, me vuelvo una persona que escucha y que intenta comprender, no una persona que se deja llevar por lo primero que se le viene a la cabeza o por voy a responderle porque yo soy el que tiene la razón.
Y esa mansedumbre, nos dice Dupont, encuentra su ilustración y su perfecto modelo en la persona de Jesús, manso y humilde de corazón. Recordamos que hay una frase en la Biblia que dice eso, ¿no? Recordamos que dice, vengan a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Continúa Dupont diciendo, en el fondo esa mansedumbre se nos presenta como una forma de caridad paciente y delicadamente atenta con respecto a los demás. Entonces, para nosotros desarrollar la mansedumbre, tenemos que practicar la paciencia. Y una paciencia vista con respecto a los demás que nos permita estar atentos a ellos y que se vea como una forma de caridad. Yo te escucho a ti porque eres importante. Yo trato de entender lo que tú estás diciendo porque eres importante, porque eres una persona a la que yo quiero, una persona a la que yo respeto, a la que yo valoro. Naturalmente, y aquí viene el punto importante, la mentalidad evangélica de la mansedumbre madura tan solo lentamente en la experiencia de los pueblos. Y si en la experiencia de los pueblos pasa, en nuestra experiencia personal también. Entonces, la mansedumbre no se va a dar de la noche a la mañana. Se va a ir dando lentamente. Dice aquí para terminar, es menester haber pasado por muchas pruebas, desilusiones, amarguras, derrotas, para comprender que la violencia de todo tipo, inclusive la violencia moral e ideológica, al final acaba por quedar derrotada. Entonces nosotros necesitaremos pasar muchas pruebas, muchas desilusiones, muchas amarguras para poder entender que la respuesta que debemos dar no tiene que ser de tipo violento, sino tiene que ser de tipo amable, tiene que ser respetuosa, tiene que ser una respuesta que le permita al otro expresarse y que le permita al otro desarrollar la idea que tiene. Sigamos avanzando. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, encontramos este texto. Soy yo, Pablo en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la bondad de Cristo. Yo, tan humilde cuando os veo cara a cara y tan atrevido con vosotros cuando estoy lejos. Y este fragmento eh, viene a colación porque la última frase es por los críticos de San Pablo. Los críticos de San Pablo eran quienes decían, sí, es que cuando él está aquí con nosotros eso es muy humilde, pero cuando se va y nos escribe esas cartas nos trata como mejor dicho. Entonces él está diciendo acá, no, yo soy quien les estoy suplicando a ustedes por la mansedumbre y la bondad de Cristo. También en la primera carta de San Pedro encontramos un ejemplo muy bonito de por qué Cristo se veía como ejemplo de mansedumbre. Y Pedro nos dice, cuando era insultado, no respondía con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con rectitud. Ese es otro ejemplo que podemos tener nosotros. Cuando alguien nos insulta, no respondemos con insultos. Cuando padecemos, no amenazamos, sino que dejamos todo en manos de Dios. Y en Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, nos habla que la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo.
Y allí en Gálatas 5, 22, 23, habla de los frutos del Espíritu Santo. Yo saqué este texto está tomado del Catecismo de la Iglesia, del numeral 736. Y en este numeral dice, el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Pero son los frutos que están escritos allí en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Nuevamente, en la primera carta de San Pedro, encontramos otro ejemplo para trabajar la mansedumbre. Y aquí Pedro dice, al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Recordemos, dulzura es la palabra que utilizó San Vicente de Paúl para definir la mansedumbre. Mantened una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta de creyentes. Y era lo que hablábamos ahorita. Si nosotros respondemos de buena manera, la gente se desconcierta. Se genera esta confusión de la que habla Pedro acá. Cuando yo le respondo a una persona de una manera amable, de una manera cordial, de una manera respetuosa, hombre, yo esperaba que me respondiera con 3 piedras en la mano y me responde con un abrazo, como que algo pasó. Y eso hace que en el interior del corazón de la persona algo se despierte. Una reflexión que podemos hacer ahorita. ¿Cuántas cosas hemos destruido con la ira? ¿Cuántas cosas hemos perdido por este tipo de situaciones, por este tipo de comportamientos? ¿Cuántas familias se han roto por la ira de alguien? ¿Cuántas familias a hoy o en el pasado han dejado de hablarse simple y llanamente por un ataque de ira? ¿Cuántas personas han dejado de ser amigos, ser hermanos, simplemente por habernos dejado llevar por la ira? Es complejo y nos puede haber pasado a todos, cuando pequeñitos, cuando más grandes, nos puede haber pasado. Recordemos un poquito, y por eso lo llamo yo reflexionemos, recordemos un poco nuestra vida y pensemos en qué momento pudimos nosotros llegar a perder algo o a destruir algo con un ataque de ira. Y algo interesante para la reflexión es enfrentar la ira con la mansedumbre. ¿Por qué? La mansedumbre, ¿qué hace? La mansedumbre reúne. Por el contrario, la ira lo que hace es separar. La mansedumbre conquista muchas cosas. Es capaz de ganarse el corazón, es capaz de salvar amistades y mucho más. Si un amigo, porque es la parte más compleja, ¿no? Cuando un amigo lo ofende a uno le duele muchísimo porque uno dice, ¿cómo mi amigo o mi hermano o mi mamá me dice eso? Me está hiriendo. Pero si yo soy capaz de aceptarlo de una manera calmada, si yo soy manso frente a ese comportamiento, soy capaz de salvar la amistad, soy capaz de decir, antes que la ofensa está el amor y la amistad que yo tengo por esa persona. Antes que destruir la relación que tengo con mi hermano o mi hermana, prefiero poner en primer lugar esa relación y trato de entender qué pasó, trato de analizar qué es lo que está haciendo
y trato de pensar qué puedo hacer para corregirlo. En el libro de meditaciones para los primeros viernes, con respecto a esta bienaventuranza, nos plantea 3 propósitos. Y aquí el arzobispo Carlo María Martini, arzobispo de Milán, nos plantea 3 propósitos y nos dice, mire, no queramos decir siempre la última palabra en las discusiones. Hagámonos ese propósito. Dejemos que sea la otra persona la que cierre la discusión. Hablemos, entendámonos, trabajemos un poco, miremos qué cosas podemos hacer, cómo construimos entre los dos, pero no queramos ser el que pone el punto final, porque eso lo que hace es que nos llena de más orgullo y de más soberbia para poder decir, ve que yo tenía la razón. El segundo propósito es no respondamos al mal con mal. Y no respondamos al mal con mal es una petición que hacemos durante las laudes. En las laudes una de las preces dice, Señor, ayúdame a no responder al mal con mal. ¿Por qué? Ya lo vimos. La violencia genera más violencia. Y nos dice, como tercer propósito, que para vivir la mansedumbre es menester prestar gran atención a aquellos que son más débiles, ellos que son mansos por naturaleza, porque no tienen la forma de defenderse. Entonces, los 3 propósitos que nos dice es, 1, no queramos poner el punto final de las conversaciones o las discusiones. 2, no respondamos al mal con mal. Y 3, preocupémonos por los más necesitados. Y la tercera parte, pasa el tiempo y no nos damos cuenta y ya son las 8:15 en México, 9:15 en Colombia. Nos quedan 15 minutos, pero ¿cuál es la tierra que van a heredar? ¿Cuál es la tierra que llegará en herencia a los mansos? La tierra a heredar tiene varias interpretaciones. Cuando el pueblo regresaba del exilio, había una ilusión de poder reclamar lo que era de ellos. Entonces ellos soñaban con reclamar su tierra. Esa tierra de la que los habían sacado, esa tierra que les habían quitado. Entonces el pueblo de Israel pensaba, oiga, pues cuando regresemos yo puedo recuperar mi parcela, yo puedo recuperar ese lotecito que yo tenía allá. Pero el reino de los cielos no nos está hablando de cosas materiales. Y por el contrario, el Señor Jesús nos empieza a decir que la tierra que podemos heredar puede ser la salvación de nuestro hermano. Y entonces en Mateo 18:15 dice, si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si nosotros tenemos esa actitud de mansedumbre, esa actitud de escuchar al otro, de hablar con él, posiblemente podamos ganar a nuestro hermano, posiblemente podamos hacer que él se corrija, que él mismo se dé cuenta de su error y pueda cambiar. También nos dicen, es que esta bienaventuranza es una copia del versículo 22 del Salmo 37. El Salmo 37 dice, el malvado toma prestado y no devuelve, pero el honrado se compadece y da. Los que él bendice poseerán la tierra. Los que maldice serán exterminados. Entonces dice, si ve que si usted es manso, el Señor lo bendice y poseerá la tierra. Mateo 13, 18 al 19. Y esto nosotros lo vimos hace 8 días cuando hablamos del reino de los cielos.
Pero hoy ese reino de los cielos nos sirve para entender cuál es esa tierra que se va a heredar. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Y aquí hay una pista muy importante, porque la tierra que vamos a heredar es el corazón de las personas. El corazón de las personas es la tierra donde se siembra la semilla. Y nosotros veíamos más atrás la mansedumbre que hace, reúne. La mansedumbre gana corazones. Una persona mansa atrae a los demás. Una persona que vive la mansedumbre se hace buscar por otros. Yo quisiera vivir más, aprender más de Lali, porque Lali es una persona mansa. Lali genera confianza, genera paz. Cuando uno habla con Lali, se da cuenta del amor, de la caridad, y es ese reflejo de la mansedumbre. Me gustaría conocer más a Nancy, porque yo sé que Nancy es una persona que le da tranquilidad a uno. Cuando uno habla con Micaela, Micaela genera esa sensación de paz, de sosiego, de calma. Eso es lo que hace la mansedumbre, atraer los corazones de las personas. Y obviamente los corazones los atraemos ¿hacia dónde? Hacia el corazón de María y hacia el corazón de Jesús. Los corazones se atraen hacia el Inmaculado Corazón de María, que nos va a llevar al Sagrado Corazón de Jesús. Esa es la tierra que vamos a heredar. Y en el libro de Arturo Paoli, la palabra clave para la mansedumbre es la hospitalidad. Y aquí le quiero pedir el favor a Lali, si es posible, que nos ayudes a leer. Sí, claro. Bueno, Buenas noches. buenas noches. La experiencia de la hospitalidad está representada ejemplarmente por la tienda de Abraham, abierta a los 4 puntos cardinales. Ella se deja atravesar por lo que viene o por quien viene, por lo que llega o por quien llega. En ella se requiere a priori una cierta renuncia incondicional a la soberanía. Derrida, en el mundo contemporáneo, esta idea de hospitalidad pertenece a quien ha nacido en el desierto. Se fue de la pantalla. Ups. En el mundo Ahí. contemporáneo, sí, repito porque en el Dale, mundo dale. contemporáneo esta idea de hospitalidad pertenece a quien ha nacido en el desierto. El viajero que al atravesar el desierto se encuentra con un venudio, halla siempre un lugar reservado bajo su tienda. Y esta hospitalidad no requiere gastos de recompensa. La decisión sabia de la hospitalidad consiste en volver a empezar siempre desde el principio, como si fuera la primera vez, si no fuera así. La hospitalidad se transformaría en hábito y convención y perdería siendo de gesto de paz para mantenerse como tal.
La hospitalidad debe conservar, de hecho, una relación, otra vez, con la ajenidad. Bueno, muy bien. Errorcillos que se nos van por acá. Pero cuando hablamos de hospitalidad y nos pone el ejemplo de la carpa o la tienda de Abraham, pues las tiendas no tenían puertas. Las tiendas uno podría entrar por cualquier lado. Como dice allí, se deja atravesar por lo que viene o por quien viene, por lo que llega o por quien llega. Y entonces el ejemplo que nos pone es, si usted nació en el desierto y va viajando, atravesando el desierto y encuentra a un beduino, siempre va a encontrar un sitio en la tienda de él. Él siempre lo va a recibir. Y él no está esperando que usted le dé algo a cambio. El beduino entiende que su misión en la vida está en estar allí en el desierto para que quienes vayan pasando tengan un sitio en donde poder descansar, en donde poder tomar algo de agua. Y acá nos está diciendo, es que si la hospitalidad, si no fuera así, o sea, si yo tuviese que pagar, si yo tuviese que dar algo a cambio por esa hospitalidad que me brinda, pues ya se pierde el sentido, porque ya se vuelve es en una convención, ya no es una tienda en el medio del desierto, sino es un hotel. Vamos a leer la siguiente parte. ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Quiere que lo vuelva a leer? Mercedes. Buenas noches. Dale, Mercedes. Ya. Ay, se me fue. Un momentito. Se me fue ya, ahora sí. La raíz latina de la palabra hosti es la misma para indicar huésped y enemigo. El extranjero asusta. La hospitalidad puede revelarse en la medida en que tienda a reducir la ajenidad, a retirarle su específica inadaptación, la molestia de la diferencia y de la hospitalidad, terminando con confirmar simplemente la identidad de quien acoge. Es una actitud que disfraza de cortesía la sospecha, neutralizando en la asimilación y en la integración el temor por el desconcierto que la ajenidad introduce en nuestra casa y en nuestra comunidad. Esta ambigüedad deriva de la presunción de un derecho, el de pertenencia al lugar en que vivimos como si fuera originalmente nuestro, y la posibilidad de hospedar no confirmará más que nuestra posición. Y si no fuera así, Muchas gracias, Mercedes. Y entonces bueno, acá lo que nos está diciendo es, ojo, porque la raíz latina hostis sirve tanto para huésped como para enemigo. Hablábamos de la hostilidad, de las actitudes hostiles. De allí viene esta palabra. Entonces, nosotros, obviamente, y aquí el punto es, si a alguno de ustedes llegan a su casa a golpear y les dice, buenas, mire, es que por favor déjeme quedar esta noche acá. ¿Cuál es la actitud nuestra? Yo, ¿por qué voy a dejar quedar a una persona que no conozco? Esta persona puede ser un enemigo, puede venir a robarme, puede entrar a mi casa y viene a matarme o a amarrarme, a robarme, puede pasar cualquier cosa. La hospitalidad lo que hace es romper eso. Cuando un familiar, un amigo o cuando alguien nos llama y nos dice, María, hazme un favor, es que el hijo de Pedrito va a ir allá y necesita quedarse 2 noches.
¿Será que tú le puedes dar hospedaje? Si yo sé que el hijo de Pedrito lo conozco a Pedrito, le voy a decir con mucho gusto, bienvenido. La hospitalidad lo que va rompiendo es eso precisamente, esa desconfianza que se genera con los demás. Por eso la palabra clave para esta bienaventuranza, como lo hace Arturo Paoli, es hospitalidad. Hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. ¿Quién nos quiere ayudar con la oración final? Y abrimos 2 minuticos para preguntas y respuestas. De pronto, respuestas. María Teresa. Buenas noches, hermanito, buenas noches a todos. Buenas noches, María Teresa. Dale. Señor, tú nos ofreces en las bienaventuranzas el camino de la vida nueva, que nos viene con tu reino de justicia, de amor y de paz. Disculpe, ¿sigo al frente o hacia abajo? Hacia abajo. Ok. Sabemos que nosotros somos pobres, que nos conformamos con una vida superficial y mediocre, pero tu testimonio despierta en nosotros el deseo de seguirte. Voy a bajar mi mano porque no me deja ver, ¿sí? Realiza el milagro de hacernos más semejantes a ti, que no nos cansemos de seguir tus pasos, que descubramos que la felicidad está unida a la misericordia, pues es el corazón palpitante del Evangelio. Porque nos sabemos amados y perdonados. Haz que tengamos un corazón capaz de ver las necesidades de nuestros hermanos y unas manos que acojan y acompañen. Que no habite en nuestro corazón la indiferencia, la búsqueda de nosotros mismos, que sigamos tu lógica de amor. Amén. Amén. Como siempre, al final les dejo la bibliografía. La presentación se las hago llegar ahora más tarde para que la tengan. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que nos quiera hacer. Perdón, voy a detener la grabación y empezamos el tema de las cosas. Claro que sí, hermana Luz.